El PSOE confiesa que su política de vivienda consiste en proteger a los ocupas. Veámoslo. Esta semana el Congreso de los Diputados de España ha rechazado un decreto remitido por el Gobierno a las Cortes y que contenía más de 80 medidas heterogéneas. La jugada que quiso hacer el Ejecutivo era colocar en ese decreto la revalorización de las pensiones para que el resto de fuerzas políticas necesariamente votaran a favor del mismo para no enemistarse con los pensionistas y de esa manera, votando a favor de ese cajón desastre, aprobar no solo la revalorización de las pensiones, sino también otras 79 medidas distintas, a cada cual más polémica. Finalmente el truco no ha colado y la mayoría de los diputados han tumbado este decreto ómnibus. No porque no quieran revalorizar las pensiones al IPC, que es lo que habría que hacer, pero es otro debate, sino porque no comparten muchas otras de las medidas que se han metido extemporáneamente, sin ningún tipo de relación las unas con las otras, dentro de este decreto. Y una de las principales propuestas del Gobierno, que los partidos de la oposición han alegado para justificar su voto en contra a este decreto ómnibus, ha sido una dirigida a proteger a los ocupas y a los inquiocupas. Por ejemplo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado el voto en contra de su partido a este decreto, diciendo que esta norma protegía la ocupación en España. Y rápidamente ha salido a la palestra el Partido Socialista Obrero Español, diciendo que eso que señala Rajoy es un bulo, que se lo ha inventado, que este decreto ómnibus en absoluto protege a los ocupas o a los inquiocupas. Y claro, siempre que sucede una controversia de este estilo, un político diciendo A y otro político diciendo no A, lo que toca hacer es acudir al texto legal y leer a ver qué pone para dilucidar cuál de los dos tiene razón, si es que alguno de los dos la tiene. El PP dice que el PSOE protege a los ocupas y el PSOE dice que el PP miente. ¿Quién tiene razón de los dos? Pues en esta ocasión no vamos a acudir al texto de la norma para leerlo. Al contrario, vamos a utilizar un esquema que ha publicado el propio Partido Socialista Obrero Español para explicar por qué el PP está mintiendo, por qué este decreto ómnibus en realidad, y según ellos, no protege a los ocupas y a los inquiocupas. Y sé que muchos pensaréis, estás utilizando un argumento de parte para defender la versión de una parte. Bueno, no adelantemos acontecimientos, porque también caben los goles en propia puerta. Atención a este esquema, repito, elaborado y publicado por el propio Partido Socialista Obrero Español. Guía rápida sobre el escudo social y la vivienda. ¿Por qué Feijóo y el PP mienten cuando dicen que el escudo social del gobierno protege a ocupas e inquiocupas? Bueno, este esquema distingue entre tres condiciones jurídicas, la primera de las cuales no es relevante a efectos de este debate, pero la voy a leer para que no quede ninguna parte sin comentar y comprobéis que no existe ni trampa ni cartón. Propiedad: casa pagada, casa en proceso de pago. Las familias españolas sí cumplen. La tasa de morosidad es del 2,4% según el Banco de España. Fantástico, pero irrelevante para el asunto de los ocupas y los inquiocupas. Segunda situación jurídica a comentar, la de una persona que habita en una casa con contrato de arrendamiento, es decir, la de un inquilino. Aquí el PSOE distingue entre dos escenarios. Contrato de alquiler, el inquilino paga o el inquilino no paga. Bien, antes de seguir con el esquema del PSOE, recordemos algo muy elemental. Si el inquilino paga, está cumpliendo con su contrato de arrendamiento y por tanto puede disfrutar del bien arrendado. Si el inquilino no paga, está incumpliendo su contrato de arrendamiento y por tanto debe dejar de disfrutar del bien arrendado, porque no está cumpliendo su obligación derivada de ese contrato. Si el inquilino, después de dejar de pagar, no abandona el inmueble en el que está residiendo sin consentimiento del arrendador, entonces, en lenguaje coloquial,
ese inquilino se convierte en inquiocupa, es decir, en un ocupa de esa vivienda derivado del impago de un contrato de alquiler. Pues bien, ¿qué nos dice el PSOE respecto a los inquiocupas? Es decir, respecto a las personas que dejan de pagar el alquiler y no abandonan la vivienda. Pues aquí distingue dos casuísticas sobre por qué el inquilino ha dejado de pagar, convirtiéndose en inquiocupa. No paga o porque no quiere o porque no puede. Si no paga porque no quiere, dice el PSOE, esto se llama morosidad y se combate por vía judicial, ya sea por impago de rentas o por incumplimiento de contrato. Y si no paga porque no puede, actúan los servicios sociales. Si acreditan la vulnerabilidad del inquilino, se activa el escudo social del gobierno. Si hay vivienda social o de emergencia, se realoja. Si no, se garantiza que la persona permanezca en su casa y se compensa al propietario. Bueno, dejando de lado que las indemnizaciones que paga la administración a los propietarios de vivienda son a precios por debajo de los de mercado y además la enorme burocracia existente desincentiva incluso que muchos propietarios lleguen a pedir esas indemnizaciones, dejando todo eso de lado, lo cierto es que esta medida protege a los inquiocupas. Los inquilinos que ingresen menos de 1.800 euros mensuales se considera que si dejan de pagar es porque no pueden pagar, y ante esta imposibilidad supuesta de pago, la administración permite que ocupen legalmente la vivienda del arrendador. Nos podrá parecer bien o nos podrá parecer mal, pero desde luego esta es una medida que protege a estos inquilinos que pasan a ocupar la vivienda sin pagarla, es decir, protege a los inquiocupas. ¿Qué sería no proteger a los inquiocupas? Pues desahuciarlos en cuanto dejen de pagar, es decir, en cuanto incumplan el contrato de arrendamiento. Si el PSOE está tomando una medida para proteger a este colectivo de inquiocupas, ¿por qué entonces dice que no protege a los inquiocupas? Pero no nos quedemos aquí. Vayamos a la tercera de las situaciones jurídicas o antijurídicas en las que puede hallarse una persona. No contrato, es decir, el caso de personas que habitan en una vivienda sin contrato. Aquí podemos encontrarnos a dos grandes grupos. Un grupo sería aquellas personas que habitan en una vivienda sin contrato, pero con consentimiento del propietario. Estas personas no serían ocupas. Y un segundo grupo sería aquellas personas que habitan en una vivienda sin consentimiento del propietario. Estas personas sí serían ocupas. Pues bien, ¿qué nos dice el PSOE con respecto al colectivo de ocupas, de personas que habitan en una vivienda sin contrato y sin consentimiento del propietario? Pues de nuevo distingue dos casos. Primer caso, allanamiento, es decir, la ocupación de una vivienda habitual. Aquí el PSOE dice que se activa la vía judicial con desalojo en 24 horas. Segundo caso, usurpación, es decir, la ocupación de una vivienda vacía. Aquí dice el PSOE que se activa la vía judicial, pero con tiempos ordinarios, es decir, ad calendas graecas. Pero al respecto matiza el PSOE. Se activa la vía judicial, pero con tiempos ordinarios, pero también se activa el escudo social si la vivienda es de una empresa o gran tenedor y la persona que vive dentro es vulnerable y los servicios sociales no pueden ofrecer alternativa habitacional. En este caso, directamente, el PSOE protege a los ocupas. Si se considera que el ocupa forma parte de un colectivo vulnerable y está ocupando viviendas de empresas o de grandes tenedores de viviendas, es decir, de alguien que tenga más de 10 viviendas en propiedad, entonces, legalmente, se le permite seguir ocupando esa vivienda. ¿En qué sentido, por tanto, este decreto no protege ya no solo a los inquiocupas, sino también a los ocupas? Nos parecerá bien o nos parecerá mal, pero desde luego esta es una medida que protege a los ocupas. Si no protegiera a los ocupas, se los echaría de esas viviendas que están ocupando ilegalmente, sin contrato y sin consentimiento del propietario. Si no se les echa y se consolida su situación antijurídica, entonces, claro, se está protegiendo al ocupa.
parecería que si ocupas una propiedad de una empresa o de un gran tenedor de viviendas, no estás ocupando propiedades, cuando justamente el movimiento Ocupa, al menos en sus proclamas ideológicas, lo que dice es que quiere ocupar aquellos inmuebles que no se están utilizando como viviendas habituales, sino que quiere ocupar, quiere tomar y apropiarse de aquellos inmuebles que permanecen vacíos y con los que se estaría especulando. Por tanto, si el movimiento Ocupa te está diciendo nosotros nos dedicamos especialmente con un propósito ideológico a ocupar inmuebles de grandes tenedores de vivienda y este gobierno convalida esa situación antijurídica, entonces es obvio que este gobierno está protegiendo a los ocupas. Esto no es una interpretación torticera de nada, es lo que el propio PSOE está reconociendo en su esquema con el que pretendía refutar las acusaciones que al respecto había vertido el Partido Popular. Pero además fijaos en la justificación última que está blandiendo el PSOE para proteger desde el Estado el estatus jurídico o antijurídico de inquiocupas y de ocupas. Lo que nos dice es que si esas personas están en situación de vulnerabilidad y los servicios sociales no son capaces de realojarlas, porque no cuentan con vivienda pública suficiente como para reubicarlos, pues entonces les van a permitir que permanezcan dentro de un inmueble que no es suyo ni del Estado, pero que a efectos prácticos ese Estado está expropiando temporalmente. Dicho de otra manera, el PSOE está convirtiendo la ocupación de viviendas en el instrumento de política social y de vivienda del gobierno. En lugar de construir vivienda pública desde una perspectiva socialdemócrata y priorizar el acceso a la misma a colectivos vulnerables, como son incapaces de hacer eso a pesar de estar en máximos históricos de recaudación tributaria, lo que dice el gobierno es: vamos a cargarle el coste de la política social y de vivienda de este gobierno a los propietarios de viviendas ocupadas. Que sean ellos los que suministren viviendas sociales. Convirtamos sus viviendas ocupadas en viviendas sociales. Es decir, expropiémosles, aunque sea temporalmente, sus viviendas ocupadas para que integren el parque de vivienda social que nosotros, gobierno, a pesar de robar masivamente a todos los ciudadanos cada año, somos incapaces de construir. Es decir, que el bulo no era tal bulo, que como muy bien nos ha explicado el PSOE, este gobierno sí quiere proteger a ocupas y a inquiocupas, y los quiere proteger como pilar fundamental de su política social y de vivienda. A confesión de parte, descargo de pruebas, y a través de un esquema que ha elaborado el PSOE para desmentir un bulo, nos ha terminado confesando que el bulo era el PSOE.